El nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, Ley 6556, además de una redacción mejorada y adecuada a la legislación sustancial vigente desde 2015, ofrece dos novedosas figuras relacionadas con la participación de terceras personas en el proceso, que serán analizadas en forma muy somera en esta sexta entrega del ciclo de podcast Ejes de la Reforma Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes de la Escuela Procesal del Nordeste Argentino. Es así como, tomando como base la redacción del anteproyecto Justicia 2020, pero mejorándola, este nuevo código adopta una metodología más conveniente, al dividir la intervención de tercero no en voluntaria obligada como era antes, sino presentando primero las categorías y posteriormente la forma de su entrada al proceso, ya sea voluntariamente o por citación. Estas categorías son renombradas como coadyuvante, la que antes se decía adherente simple, litis consorcial, antes adherente litis consorcial, y la novedad está dada por la incorporación de la figura del tercero excluyente, cuya existencia ya era reconocida a nivel doctrinal, pero no tenía la consagración legal que tiene ahora. Algo similar puede decirse de las tercerías, donde se mantienen las modalidades clásicas de dominio y mejor derecho al pago, con la incorporación novedosa de la de mejor derecho sobre la cosa. Entonces, en materia de intervención de tercero, tenemos tres categorías. El tercero coadyuvante, antes llamado adherente simple, es aquel que posee un interés jurídico conexo al derecho de una de las partes. Por ejemplo, el beneficiario del cargo en un proceso donde se reclama la nulidad del contrato de donación del cual aquel es accesorio. Tiene permitido todo lo mismo que la parte principal, a excepción de dos supuestos. No puede disponer del derecho en litigio y tampoco entrar en oposición a la parte a la que coadyuva. Después tenemos el tercero litis consorcial, antes llamado adherente litis consorcial, que es aquel que en virtud de la relación jurídica sustancial subyacente pudo haber integrado como litis consorte alguna de las partes del proceso, pero ello no ocurrió por el hecho de no haber sido incluido en el acto procesal de la demanda, que es el que determina la calidad de parte actora o demandada de los sujetos allí mencionados. Este tercero litis consorcial tiene los mismos derechos, facultades, deberes y cargas que las partes principales, con la aclaración de que su autonomía de actuación dentro de la parte que integra depende de qué clase de litis consorcio se trate. Si es facultativo, recordemos, aquel admitido por razones de conexidad, poseerá independencia procesal de tal suerte que los actos de disposición y los recursos solo van a perjudicar o beneficiar respectivamente a quien los realice, y la sentencia no necesariamente va a ser común. Por el contrario, si es necesario, en cambio, en aquellas situaciones en las que hay una relación jurídica común o un objeto indivisible, de tal suerte que la sentencia no sea eficaz si no abarca a todos los sujetos que forman el litis consorcio, en este supuesto hay una menor autonomía de actuación porque los actos de disposición necesitan la adhesión de todos los litis consortes. La sentencia es común para todos y el recurso interpuesto por uno de ellos aprovecha a los demás. Entonces, tenemos que el tercero litis consorcial admite a su vez dos clases, según la modalidad de litis consorcio que forme con el sujeto que integra la parte original. Tercero, litis consorcial que actúa con el alcance de un litis consorte facultativo, y tercero, litis consorcial que actúa con el alcance de un litis consorte necesario. Por último, tenemos el tercero excluyente, que es la categoría novedosa de este código. A diferencia de las anteriores, acá el tercero se presenta al proceso, pero no para colaborar con ninguna de las partes, sino pretendiendo el reconocimiento positivo de su propio derecho, enfrentándose de esta forma a las partes principales y teniendo, por supuesto, los mismos derechos, deberes, facultades y cargas que estas. Por ejemplo, el sujeto A promueve demanda de reivindicación contra el sujeto B y posteriormente se presenta al proceso el sujeto C con la pretensión de reivindicar la cosa para sí. Bien, dicho esto, con respecto a las categorías, tenemos luego las modalidades de ingresos, como dijimos, voluntaria y por citación, antes también llamada coactiva u obligada, no habiendo mayores cambios al respecto.
Y en punto a los efectos se aclara que la sentencia alcanza tanto al tercero litisconsorcial como al excluyente, a menos que alegue defensa o derechos que no pudieron ser debatidos en el proceso y esto sea reconocido en la sentencia de mérito. En ese caso se le opone la autoridad de la sentencia en cuanto a cosa juzgada, pero no se le puede ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Esto normalmente ocurre cuando existe alguna acción de repetición. De prosperar el pedido del tercero, quien resulte demandado y ejecutado en el proceso, va a poder iniciar posteriormente la acción regresiva, teniendo ya a su favor esa sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que le es plenamente oponible al tercero. Es decir, hay que distinguir lo que es oponibilidad de la cosa juzgada con posibilidad de ejecutar la sentencia. Con respecto a las tercerías, normalmente son confundidas con la figura del tercero interviniente, si bien ambos quedan abarcados en el concepto más amplio de tercero, como todo aquel que no es parte, presenta diferencias. La tercería presupone la existencia de un embargo o de otra medida cautelar análoga efectivamente trabada, mientras que la intervención del tercero no. Además, en la intervención del tercero, este ingresa de lleno al debate procesal e independientemente de su categoría o del alcance de su actuación, le interesa la decisión sobre el mérito, mientras que el tercerista interviene en el proceso de manera tangencial, al solo efecto de obtener el levantamiento del embargo o el cobro preferente, según corresponda al tipo de tercería, sin ingresar al debate procesal principal y sin que le interese la decisión que se tome sobre el fondo del asunto. Hecha esta aclaración, en el nuevo código, junto a las clásicas categorías de dominio y mejor derecho al pago, se instaura la novedosa de mejor derecho sobre la cosa. Su origen es pretoriano. Algunos tribunales advirtieron que en aquellos supuestos en que existe un boleto de compraventa, el comprador de fecha anterior al embargo no podía promover la tercería de dominio, porque su derecho era imperfecto, pero tampoco pretendía el cobro con el producto de la venta de la cosa, sino que quería el levantamiento del embargo y por ende la liberación de la cosa misma. En consecuencia, el nuevo Código Procesal regula esta nueva modalidad, la cual participa, si se quiere, de los caracteres de la de dominio, porque suspende la subasta, no el pago, y la oportunidad para su deducción es hasta antes de la entrega de la cosa al comprador, si es mueble, o de la inscripción en el registro, si es inmueble o mueble registrable. Con la diferencia que para la acreditación del mejor derecho, en este caso de este tipo de tercería, se exige como requisitos específicos en materia de inmuebles los que están dados por el artículo 1170 del Código Civil y Comercial, que son la buena fe del comprador, la cual se presume invirtiendo la carga de la prueba para quien invoque lo contrario, la contratación directa con el titular registral o adquirentes sucesivos sin que haya interrupción, el pago de por lo menos 25% del precio, fecha cierta del boleto anterior obviamente al embargo, que ocurre por ejemplo con las firmas certificadas, y publicidad, ya sea registral o posesoria. En este último caso, por tratarse de hecho, se admite cualquier medio de prueba. En materia de automotores no hay nada establecido a nivel legal, sin embargo en la jurisprudencia en algunos casos se admitió, y si bien no es unánime, en general se exige que exista un boleto de compraventa de fecha cierta, obviamente anterior al embargo, y que el tercerista se haya encontrado en posesión del automotor al momento del secuestro, lo cual se documenta en el acta que labra el oficial de justicia. El resto de la regulación sobre tercerías no ofrece mayores novedades para comentar, con lo cual me despido esperando que haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Muchas gracias.